Soy profe titular de la Facultad de Educación y bueno, aquí estoy en este proceso de aprendizaje dentro de Vicerrectoría de Docencia y también en estos ejercicios que me parecen muy bonitos de cada viernes del currículo que nos entregan elementos para la práctica y para enriquecer el horizonte como universidad. Este espacio ha sido pensado como una posibilidad de conversación acerca de la política de procesos de resultados de aprendizaje que la universidad construyó el año pasado bajo un acuerdo académico y desde esa perspectiva orientar algunos asuntos alrededor de la evaluación. Cuando pienso en la política, más que una política de resultados de aprendizaje, para mí es una política de la evaluación. Y eso me parece bastante significativo porque hay un énfasis allí en una idea de procesos más que de resultados. Entonces, la universidad lo que hizo en su momento, y ahorita miraremos una presentación que tenemos diseñada, fue interpretar la norma y a partir de allí configurar unos elementos propios alrededor de los cuales pudieran configurarse estas apuestas de los programas para pensar la evaluación. Entonces, en este caso, lo que hemos estado pues, haciendo con las unidades académicas es adelantar unas conversaciones continuas sobre cómo están configurando estos enunciados que den cuenta de procesos de resultados de aprendizaje. Hemos hecho un acompañamiento a diferentes programas de diferentes áreas, hemos estado en salud pública, hemos estado en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, hemos estado en la Escuela de Idiomas, hemos estado con los programas de trabajo social, también con estudios políticos, con el INER, y hemos ido también comprendiendo cómo cada campo específico pues demanda unas elaboraciones puntuales alrededor de la evaluación y alrededor de esa política pues que también nos marca un horizonte. Lo que propusimos hace 15 días fue darle continuidad a la conversación porque quedamos en punta. Hubo algunas preguntas que se plantearon allí y que no pudieron ser concluidas por cuestiones de tiempo. Hace 15 días se planteó el espacio como conocer 5 casos distintos en la universidad de cómo se han construido esos procesos resultados de aprendizaje. Y desde allí, entonces, quedamos con unas cuestiones y dijimos, en la siguiente sesión vamos a recuperar las preguntas que se hicieron, a que aparezcan otras más, pero además también a compartir la mirada que la universidad ha construido, o desde la Vicerrectoría de Docencia hemos construido, para animar algunos programas a este ejercicio, más de cumplir con la normativa nacional, que sea una posibilidad para la revisión interna de los programas académicos. Entonces, el espacio de hoy está concebido de esa manera. Vamos a iniciar, a diferencia de los demás espacios, con las intervenciones del público, a acoger algunas preguntas que se plantearon hace 15 días. Damos allí la palabra a los invitados de las facultades, escuelas e institutos que nos acompañan de la Facultad de Odontología, nos acompaña allí la profe Ofelia, nos acompañan de la Escuela de Idiomas la profe Adriana y el profe Fabio, de Ciencias Sociales del doctorado nos acompaña el profe Roberto y nos acompaña también la profe Paula del programa de trabajo social y también está invitada a este espacio la profesora Emilena de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. Entonces, vamos a darle la palabra también a los profesores para que ellos nos cuenten o vayan también interactuando con el público desde sus miradas, escuchar también a los profes de otras unidades académicas cómo están viviendo el proceso, qué ha generado en sus unidades esta construcción, y eso sería más o menos como hacia la primera hora del espacio. Y en la segunda parte ya presentaremos la propuesta que la universidad tiene, porque sé que para algunas unidades, como vamos en diferentes niveles de construcción, no es una propuesta generalizada, pero digamos en Ay, la... yo me iba a comer eso y Sí, no me lo comí. pero agradecerles pues que también ahí en esa segunda parte podamos dialogar acerca de esos elementos que presentaremos desde la Vicerrectoría de Docencia. Entonces, yo creo que ya nos acompañan aquí los profesores mm, que estaban hace 15 días. Igual que si falta alguno, pues ahí nos vamos conectando. Allí veo a Ofelia, veo a Roberto, veo a Fabio.
Milena ya está por aquí. No veo todavía Milena, bueno. Y Adriana también está por aquí. Paula sí se encuentra, ¿cierto? Paula Vargas. Profe, sí, estoy por aquí, qué pena. Ah, sí están acá, bueno, ya estamos todos ¿Me completos. escuchan bien? Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias. Listo. Bueno, profes, entonces vamos a recapitular. Hace 15 días encontramos varios elementos muy interesantes. Lo primero son niveles de desarrollo de construcción distintos. Cada unidad académica ha avanzado de forma diferente en este ejercicio de construcción y apropiación de la política. Ayer reconocíamos, sobre todo con el caso de trabajo social, que para renovación del registro calificado fue obligatorio avanzar en esa construcción, y eso derivó incluso el uso de una taxonomía, que fue como el principio o uno de los elementos de partida para trabajo social. También encontramos allí como el equipo de trabajo social venía desde ese ejercicio revisando la taxonomía, articulándola con otros elementos desde la construcción de la transformación curricular que vienen adelantando en este tiempo, esa construcción de perfiles y todo lo que se ha venido allí entretejiendo, y ahora pues también con el acompañamiento de Vicerrectoría de Docencia en esa perspectiva de resignificar las evidencias, resignificar también lo que son, lo que implica la redacción de esos enunciados y demás. Encontramos allí en la Escuela de Idiomas un proceso inicial, han venido discutiendo, analizando, han planteado unas elaboraciones desde el comité de currículo y nos invitaron a conocer el caso puntual de la licenciatura en lenguas extranjeras. Pues también dados los desarrollos curriculares que allí se están teniendo, y en particular una apuesta pues por pensar la escuela de idiomas, pero allí enfatizar, como lo mencionaba, en esta licenciatura. También la profe pues allí destacó la importancia o cómo el comité de currículo venía liderando unas discusiones importantes al respecto, y digamos que allí hubo una contribución muy significativa para la conversación de parte de la Facultad de Odontología. La profe Ofelia nos compartió una propuesta basada en un enfoque de capacidades que nos parece muy importante, porque justamente nuestro proyecto educativo institucional y a su vez la política misma de proceso de trabajo y aprendizaje está configurada o está enunciada desde una perspectiva de las capacidades. De hecho, hemos considerado importante en otro bien del currículo dar la discusión de capacidades y competencias, eso cómo se toca, cómo se conecta, cómo se relaciona. Entonces, también esa mirada que nos compartió la profe Ofelia ayudó a entender desde unas comprensiones de los agenciamientos que se esperaba con esa propuesta de evaluación desde los procesos de trabajo y aprendizaje. El profe Roberto, en el caso del doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, nos contó también lo que implicaba la complejidad de campos allí diversos que se iban congregando en este doctorado, y nos dio allí nos pudo mostrar unas concreciones de lo que habían llegado hasta el momento para definir esos enunciados, entendiendo efectivamente la complejidad de un campo tan amplio como es el de las ciencias sociales y humanas, en el que se dan cita múltiples campos disciplinares y desde allí también múltiples perspectivas. No obstante, el profe pues logró mostrarnos unos ejercicios de conclusión muy importantes a los que se han llegado desde el liderazgo de este doctorado, y en el caso de la CIFAL, la profe Milena nos presentó una propuesta que estuvo allí también centrada en un reconocimiento de unas competencias específicas, unas competencias generales. Nos mostró unos flujogramas donde indicó cómo se iba avanzando en esa construcción de los elementos, y también lo que había implicado para el equipo el uso de una matriz que ahorita vamos a presentar acá de manera más detenida a partir del acompañamiento de Vicerrectoría de Docencia. Esto lo que demuestra es que hay múltiples caminos para construir esta apropiación de la política. Reitero, más allá de una necesidad de cumplir con lo que la norma nos pide, es una apuesta por retomar, por recuperar lo que esta universidad, una universidad bicentenaria, ha venido haciendo en sus años de historia. Es decir, la pregunta por la evaluación, la pregunta por resignificar o repensar lo que hacemos, no es una pregunta que se derive de una normativa específica, es una pregunta que acompaña un hacer institucional. Y eso es también un poco lo que hemos querido hacer desde
la construcción de la política, y es volver al ejercicio pedagógico, volver al ejercicio didáctico, volver al ejercicio curricular. Una premisa fundamental es que si bien no todos nos formamos en el campo de la educación y la pedagogía, sí estamos vinculados a la universidad bajo una condición de profesores universitarios, y el hecho de ser profesor universitario, en tanto implica un campo de hacer y un campo de saber, pues nos obliga a dialogar con esos elementos fundamentales que son necesarios para el desempeño no solamente laboral, sino también para el ejercicio ético de la profesión. Entonces, desde ese contexto, esta invitación a revisar la política es también a revisar el ejercicio pedagógico, desde el cual nos orientamos, desde el cual nos enunciamos y desde el cual hacemos, pues, universidad. Agradecemos entonces de nuevo a todos los que están conectados en este momento, y yo quiero iniciar entonces, luego de este intento de síntesis de la reunión pasada, que sé que no se logra completamente, pero al menos como para recordar en qué terminamos, indagar con los profesores que participaron en el evento hace 15 días. Quedaron dos preguntas en el chat. Una fundamentalmente era cómo se van a desarrollar los procesos de seguimiento y de evaluación de esos procesos resultados de aprendizaje. Entonces allí también para invitar a los cinco invitados, a los cinco profesores a que nos cuenten cómo están pensando el seguimiento y cómo están pensando la evaluación desde ese ejercicio específico de la construcción de la propuesta. Si han llegado a esa construcción, si no, pues también lo que han tenido hasta ahora un poco claro. Y lo segundo que apareció en el escenario fue una indagación por cómo se entendía aquí la noción de procesos, si estaba alineada con esa mirada organizacional de una estructura de procesos, o si era una mirada distinta alrededor de lo que son los procesos. Eso fue lo que encontramos en el chat como preguntas de ese día. Entonces quisiera iniciar por ahí, profes. No sé cuál quiera tomar la palabra. Saben que tenemos ya unos tiempitos para que cada uno pueda como conversar. Y si algo, también vamos sumando preguntas en el chat, o luego que damos el uso del micrófono para que puedan hacerla los compañeros. Entonces, adelante, profes, ¿quién desea iniciar con sus contribuciones al respecto de estas preguntas? Si quieres, inicio, Mauricio. Dale, Ofelia, muchas gracias. Bueno, buenos días para... ¿Nos vas a dejar apreciar? Ya, gracias. Buenos días para todos y todas. Qué rico volver a estar en este espacio de conversación. Bueno, yo quisiera aprovechar este momentico para referirme inicialmente a, digamos, cómo entendemos en la facultad, en este proceso que se ha venido adelantando, los procesos, respondiendo pues a la pregunta. Y pues de una manera muy simple, pero muy contundente, diríamos que procesos, en este sentido, es todo aquello que se haga con una intencionalidad educativa y que debe tener, digamos, están configurados por una serie de estrategias, acciones, actividades, pero digamos de una manera armónica. Entonces, cuando hacemos alusión, digamos, a resultados de aprendizaje, es porque se ha venido haciendo alusión a procesos metodológicos y procesos evaluativos que no los podemos separar, ¿cierto? Hablamos de la evaluación, pero una evaluación que siempre se está dando en el proceso mismo y de la manera como es pensada la metodología, porque no tendría sentido desarrollar estrategias metodológicas tal vez muy creativas, muy participativas, pero volver a reducir la evaluación a ciertos asuntos, digamos, ya demasiado puntuales, de procedimientos y demás, sin tener en cuenta todo lo general. Entonces, de una manera muy rápida, yo quisiera presentar unas diapositivas que, aprovechando pues el espacio, me tienen que autorizar para poder entrar. Luisa, si por favor le ayudas a la profe Ofelia a das acceso para que presente, por favor. Sí. Ya, ¿o no? Todavía no. ¿Están viendo? Aún no, Ofelia. Todavía no. Bueno. Sí te dio la opción de compartir pantalla. ¿Te la habilitaron ya? Compartir pantalla. Así ya. Ya estamos viendo tu pantalla, Ofelia. Listo.
Entonces, en esta diapositiva que la vimos la vez pasada, aquí está esa idea que tenemos en la facultad del proceso, o sea, que inicia desde la identificación de los desafíos, los propósitos de formación, la definición, digamos, de las capacidades a las que se quiere contribuir mediante el desarrollo del programa, unas preguntas problematizadoras que dan origen a los cursos y al interior de cada curso los procesos que se desarrollan, y que allí es donde entonces está todo lo metodológico, pero también que da cabida a los resultados de aprendizaje. Pues ahí no nos podemos detener porque no es la idea. Cuando hablamos entonces de las capacidades, para poder seguir con esa lógica de lo procesual, entonces hablamos de unas capacidades que son transversales, que tienen que ver con el aporte, digamos, o la contribución a ese desarrollo integral y que implica todas las dimensiones de lo humano. Y en cada una de esas capacidades, en cada una de esas dimensiones de lo humano, la ético-madurativa, la físico-madurativa, ético-moral, comunicativa, política, lúdico-estética, afectiva y cognitiva, entonces hemos, digamos, definido algunas de las capacidades con las cuales, digamos, se va a comprometer el programa, entendiendo que una capacidad no se desarrolla solamente con un programa, que una capacidad se desarrolla a lo largo de la vida, es contribución, digamos, ¿cierto? Entonces, y se definieron unos criterios de desempeño y a partir de esos criterios de desempeño aparecen los resultados de aprendizaje. Entonces, para decir un ejemplo, digamos en lo ético-moral, hablamos de una capacidad que tiene que ver con la solidaridad con los otros por sus logros y dificultades en función de contribuir a su salud y una vida digna. ¿Cuáles son? Aquí estamos dando solo un ejemplo. Hay muchos, digamos, y también hay varias capacidades en lo ético-moral, pero es solo para dar un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el criterio de desempeño? Porque es que uno habla así, estamos contribuyendo a la formación de profesionales solidarios, pero eso ¿cómo lo podemos evidenciar? ¿Cómo lo podemos acompañar y también evaluar y valorar a medida que avanza el proceso? Entonces, hay un criterio, por ejemplo, es la descentración de sí para acoger y apoyar a los otros en sus situaciones particulares de vida. Si hablamos, por ejemplo, de lo comunicativo, tendríamos que una capacidad es la comunicación asertiva, pero ¿orientada a qué? A la comprensión y a la construcción de relaciones que sean respetuosas, favorables a la salud y a la vida en condiciones de equidad. Entonces, un criterio es la disposición a la escucha activa, la apertura a la expresión de sentimientos y emociones, ¿en función de qué? De poder comprender esa persona a quien se le va a prestar un servicio en salud y poder comprender desde ahí, al escucharlo, al dejarle expresar sus emociones y sentimientos, poder entender cuáles son esas condiciones particulares que tiene y poderle prestar un servicio pertinente. No me puedo demorar porque sé pues que no sería muy conveniente en este momento. En ese mismo sentido, entonces estarían unas capacidades que ya tienen que ver con lo específico, que es la dimensión laboral, y dentro de eso, entonces, muy particular de la odontología, están los procesos de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, seguimiento y evaluación, y en cada una de ellas se definen las capacidades a las que se va a contribuir y los criterios. Y entonces, a partir de eso, cuando ya tenemos, digamos, eso definido, empezamos a pensar, bueno, nosotros no nos acogimos a ninguna taxonomía, pero sí construimos una forma, digamos, de entender ese resultado de aprendizaje en el contexto de un proceso y tener unos elementos que permitieran una unificación de criterios. Entonces, un resultado de aprendizaje debe tener una acción que realiza ese sujeto o ese estudiante en un ámbito, qué asunto concretamente va a realizar la acción, una condición de calidad, y esa condición de calidad tiene que ver mucho, pues si planteamos algunos criterios, como son, por ejemplo, el reconocimiento de la diversidad,
que tenga soporte técnico, científico, tecnológico, que sea pertinente, que aporte a la integridad, que sea vigente, sustentable, que aporte al trabajo colaborativo, etcétera, etcétera. Y una finalidad, y esa finalidad tiene que ver con nuestro enfoque, que es el enfoque crítico. Entonces, que realmente contribuyan a una acción transformadora en función de la salud, de la justicia social, de una vida digna. Entonces, un ejemplo rápido de cómo puede ser un resultado de aprendizaje desde nuestra propuesta es, por ejemplo, construye alternativas creativas y pertinentes para el abordaje de la caries dental, en tanto fenómeno de salud pública y problema particular de individuos, como contribución a mejores condiciones de salud y de vida. Si ustedes ven, ahí está, cumple con cada uno de esos criterios. Y ya, digamos, teniendo ese asunto procesual entre la definición de capacidades, los criterios de desempeño, ya pasamos a los resultados de aprendizaje, pero lo importante es, por ejemplo, que es un resultado de aprendizaje que está muy, muy dentro de la dimensión laboral, como es, por ejemplo, que al finalizar, digamos, un curso, el estudiante realiza y registra en la historia clínica procesos de diagnóstico y pronóstico, tratamiento, acciones educativas, interconsultas y remisiones, soportados en criterios éticos, biológicos, técnicos y científicos y psicosociales, y con la participación de los sujetos de atención como contribución al disfrute de buena salud en su proceso vital. Si nosotros desglosamos o vamos mirando, más bien no desglosamos, sino que empezamos a analizar este resultado de aprendizaje, cumple con ese asunto de que no se está formando, no se está contribuyendo a la formación solamente de un profesional o odontólogo, sino también de un ciudadano, y dentro de esa perspectiva del desarrollo integral. Porque, digamos, todo lo que está en azul, además de contribuir, porque da cuenta de que ese estudiante promueve la salud, previene la enfermedad, diagnostica, plantea tratamientos y los ejecuta y hace el seguimiento, también en ese ejercicio está emitiendo juicios y está tomando decisiones y está resolviendo situaciones, pero sustentadas y responsables, porque habíamos dicho que había esa intención o ese propósito de contribuir al fortalecimiento o al desarrollo de las dimensiones, de la dimensión ética, que lo hace explícitamente como capacidad, de la dimensión cognitiva. Otro ejemplo, esta persona participa, o sea, esos tratamientos no es que él los decide, él deja que las personas, los sujetos que él atiende puedan participar en esos procesos. Eso tiene que ver con un indicador, con un criterio de esta capacidad ético-moral y afectiva de centrarse en sí mismo y construir vínculos en función de comprender situaciones de otros y construir conjuntamente alternativas. Tiene que ver con lo de la comunicativa. Recuerden que decíamos, disposición a la escucha activa para dejar participar a la persona en qué le gustaría hacer, cómo resolver entre 2 o 3 tratamientos posibles. Tiene que descentrarse de sí mismo para poder escuchar al otro, qué posibilidades tiene, qué le gustaría, cuáles son esos asuntos de su propia cultura que le permiten o no ese tratamiento y cómo construir colectivamente. Y así, digamos, en ese sentido, es que lo vamos pensando. Entonces, miren que acá el asunto tiene que ver no solamente con la evaluación, sino que tiene que ver también con los procesos metodológicos. ¿Por qué? Porque decíamos, el asunto no es dictar una clase, sino generar espacios, situaciones o procesos de aprendizaje donde puedan darse múltiples posibilidades y que esos procesos de aprendizaje tengan diferentes momentos, como una apertura, una profundización, donde hay esa posibilidad de que el profesor tenga una intervención muy clara, pero que también haya la posibilidad de integrar con conocimientos previos y sobre todo que en cada uno de esos procesos de aprendizaje, que pueden ser consecuentes con una unidad temática, por ejemplo, o que un curso se pueda desarrollar en 2 o 3 procesos de aprendizaje,
siempre se concluya con un agenciamiento que es el aporte a esa transformación social en términos individuales y colectivos que tiene como compromiso el profesional en formación. Yo la dejaría ahí pues para no extenderme, pero sí quería mostrar, digamos, esa parte de la armonización entre esos diferentes elementos constitutivos del currículo, desde lo macro, meso y micro. Muchas Gracias, gracias. Ofelia. Muy amable. Aquí en el chat apareció una pregunta que es perfecta para vos, pero que hará para más adelantico, y es: ¿la capacidad es lo mismo que competencia? Yo sé que además que con el caso de odontología y lo que nos contaste que viviste con la Asociación de Odontólogos, creo que es el nombre que la otra vez mencionaste, nos puedes contar más adelante. Ahí la dejamos reservadita para la otra parte de interacciones. La profe Milena me ha pedido también la palabra. Profe Milena, adelante. Bueno, buenos días para todos. Voy a compartirles como un pedacito de la presentación como para hacer un resumen de lo que nosotros aquí en CIFAR pues tenemos como dentro de propuesta. Pues igual es una propuesta que está también como en esa, digamos, armonización de mirar si es como si es la que más nos lleva como a acercarnos a este proceso, porque sabemos que todo eso es una construcción y una lluvia de ideas que a veces puede ser, digamos, tener como varios momentos. Entonces, nosotros les voy a compartir pantalla. Como les había pues como manifestado al inicio, nosotros lo que hicimos fue una especie de articulación donde identificamos inicialmente como esas competencias que esperábamos tener de cara a nuestros estudiantes, esas competencias que son como esas del ser, estas competencias que se fueron diseñando teniendo presente como las necesidades de lo que hemos visto con nuestros egresados cuando salen ellos al proceso de prácticas, digamos, finales o prácticas tempranas, donde hemos tenido esos acercamientos con los escenarios de práctica y nos dicen, venga, para mí sería muy importante que el estudiante tuviera digamos, estas competencias, fuera más líder, tuviera capacidad de analizar mejor las cosas que tiene o que se le presentan en un momento dado a la hora de tomar una decisión. Entonces tuvimos como en cuenta esa información que hemos recibido de cara a esos escenarios de práctica y empezamos a construir inicialmente unas competencias genéricas, y en esa construcción de competencias genéricas identificamos que podían ser las digamos, ideales para que tuvieran nuestros estudiantes, partiendo obviamente pues como el perfil del egresado, que de hecho nosotros en este momento estamos haciendo todo un cambio de la construcción de la misión, la visión, la estamos actualizando, y el perfil del egresado, por ejemplo, de cara al programa de regencia de farmacia también se está haciendo una actualización, porque sabemos que es el punto de partida para poder iniciar con todos estos cambios como normativos. Entonces, lo que hicimos inicialmente dentro de nuestra propuesta fue definir unas competencias. De esas competencias escogimos estas que tenemos acá, que trabajo en equipo, pensamiento crítico, comunicación. Aclaro pues que cada una de estas competencias tienen su definición de cara a lo que estamos esperando que pueda lograr este estudiante: ética, bioética, liderazgo, relacionamiento. De pronto van a ver cositas en rojo porque estamos haciendo el ejercicio, es por la participación que han tenido nuestros grupos o estos GTA, donde digamos tenemos el GTA de sociohumanísticas, que es el que se centra mucho en el ser. Entonces nos ha hecho como todas estas, vamos a cambiar estas palabras o vamos a hacer lo que sea con un significado más propio a lo que estamos buscando. Entonces buscamos estas competencias y posterior trabajamos con unas competencias específicas, o dentro de nuestra propuesta es tener unas competencias específicas. Como les había comentado la vez pasada, nosotros tenemos como unos perfiles que nos enmarcan cómo debe ser el perfil del egresado del químico farmacéutico, cómo debe ser el perfil del egresado del tecnólogo en regencia de farmacia, y con base a esos lineamientos que hemos tenido a políticas farmacéuticas, a un modelo que se llama 7 estrellas, a lo que nos pide la norma,
norma, dentro de nuestro PEP teníamos diseñado estas competencias específicas y llamamos nuestras competencias muy alineadas con lo que hablaba la profesora Ofelia, con capacidades. Nosotros medimos el tema de competencia basado en la capacidad que tiene ese estudiante o que tiene ese profesional para lograr ese resultado. Entonces, dentro de las competencias específicas, nosotros identificamos, como les dije, tenemos la gran ventaja de que hay normas que nos dicen cómo debe ser ese profesional de nosotros, entonces nos ha permitido también tener como ese acercamiento para poder identificar qué esperamos de nuestros egresados, qué esperamos de nuestros estudiantes dentro del proceso. Y al definir estas competencias, pues algo que hemos aprendido y que ha sido el acompañamiento de Vicerrectoría de Docencia, pues uno entre más información tenga, más cosas uno tiene que medir. Entonces estamos también como en ese modelo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos alrededor de tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 competencias específicas, y esto nos hace que se vaya como creciendo esta forma de cómo llegar a ese proceso para lograr esos resultados que estamos buscando. Entonces, dentro de esas competencias que las llamamos capacidades y que buscamos y que propendemos por todo este ámbito que tenemos de cara a la norma, hicimos, como insisto, dentro de la propuesta que sigue aquí en CIFAL, cómo vamos a relacionar esas competencias que tenemos, porque todas las competencias del ser son transversales a nuestras competencias, digamos, específicas, y cómo poder lograr ese posible resultado de aprendizaje. Entonces, es donde lo que hicimos nosotros fue, bueno, ¿cómo logramos esa competencia que ya tenemos enmarcada, que ya tenemos clara que vamos a buscar de nuestro estudiante? Ahora sí, ¿qué resultados esperamos hacer y cómo vamos a lograr medir ese resultado? Entonces, identificamos por cada una de esas competencias 3 o 4 posibles resultados de aprendizaje, y en esos resultados hicimos también como una relación importante donde tenemos los microcurrículos, es decir, estamos en este momento también apostándole a todo el tema de esos cambios curriculares que tenemos, pero cómo lograr que los microcurrículos que tenemos o los cursos que tenemos ahorita dentro de nuestros programas, cómo lograr que ellos enlazados nos lleven a ese resultado. Es decir, un único microcurrículo no nos va a llevar a este resultado de aprendizaje, ¿cierto? Pero cómo la unión de esos varios microcurrículos, donde el estudiante va a ir avanzando dentro de ese proceso de aprendizaje, donde también tenemos que estamos hablando mucho de ese chip de que tenemos que cambiar la metodología de dictar el curso, de buscar otras formas que no sea solo la cátedra, sino ese trabajo de acompañamiento, esa parte de cuando tenemos que hacer esos foros, la parte que nos permite también, por ejemplo, los seminarios alemán, que nos permiten que haya una interrelación, una participación, ese acompañamiento práctico, porque nosotros tenemos prácticas tempranas, cómo lograr todo eso. Entonces, cómo todos estos microcurrículos se van alineando y nos van a llevar a lograr ese resultado que estamos buscando, y a su vez lograr esa competencia de la que pretendemos que las cosas, pues que el estudiante se sienta obviamente que está logrando ese resultado, y poder satisfacer como esa necesidad que tenemos donde digamos el sector, sea el sector salud, sector administrativo, sea el sector industrial, podamos decir, bueno, estamos entregando, que sería el perfil de egreso, un estudiante con estas condiciones. Entonces, nuestra propuesta desde la CIFAL arranca de esa interrelación que tenemos de competencias enmarcadas en capacidades, con todo un tema de resultados y cómo le apuntamos como a los microcurrículos. Esto es como lo que tenemos como en la matriz de cara pues como a CIFAL. Estamos obviamente
todos hablando, sentándonos, y si tenemos pues un comité donde nos reunimos y decimos, bueno, ¿cómo vamos a seguir con esos procesos y cómo permitimos la participación de todas las personas que están con nosotros, ¿cierto? De todas las personas que están con nosotros, de todos los comités de carrera, tanto EQF como TRF y los GTA. Esto es como un pedacito pues que traía, porque la vez pasada habíamos hecho una presentación, hemos tenido pues como un acercamiento adicional que fue con Vicerrectoría de Docencia, de cómo lograr llevar esto como al tema de la implementación, pero eso es como otra etapa adicional de este proceso. Entonces eso es lo que tenemos en este momento. Profe Millana, muchas gracias. Hay un tema que aparece también en el chat que te indagan por si están distinguiendo o no entre capacidad y competencia. También lo dejamos para la segunda parte de intervenciones, que se conecta con la pregunta que ya le ha hecho Ofelia. Entonces, ya sería puntualmente dentro del ejercicio que ustedes han construido, si hay una diferenciación o hay una asociación y cómo lo están entendiendo ustedes particularmente de la CIFAL. No sé si hay de los otros compañeros, Paula, el profe Roberto, el profe Fabio, la profe Adriana, si tienen deseos de alguna intervención, algún aporte en la perspectiva de cómo pensar el seguimiento, cómo pensar la evaluación, cómo entender la noción de procesos. Profe Mauricio, nosotros. ¿Quién, Paula? Sí. Adelante, Paula, claro que sí. ¿Me permiten compartir pantalla? ¿Estás como Paula Vargas? Sí, Paula Vargas. Luisa, por favor, le das habilitas a la profe Paula para compartir pantalla. ¿Ya logran visualizarla? Sí, Paula, ya la estamos viendo. Bueno, buenos días para todos y para todas. Nuevamente, muchas gracias por invitarnos a este espacio, pero sobre todo por darle continuidad al mismo. Yo creo que son muchas las preguntas, las reflexiones, pero también las confrontaciones que nos genera precisamente este ejercicio, y sin duda para nosotros, comunidad académica, también nos ha permitido reflexionar otros asuntos. En esa dirección, es posible que me adelante algunas de las reflexiones que se tienen previsto para este encuentro, pero para nosotros es importante mostrar la forma como hemos orientado el ejercicio, sobre todo para ubicar esa dimensión del proceso. El proceso, en tanto la necesidad de superar esto como un ejercicio jerárquico o sumativo, para ubicarlo como un ejercicio más en articulación dinámica, dialógica, interactiva, permanente entre los diferentes componentes constitutivos del proyecto educativo del programa, que en consecuencia nos llevan a pensar, sin duda, los procesos y resultados de aprendizaje como un componente central del proceso formativo, pero no determinante al momento de pensar la formación de las y los trabajadores sociales. Esto nos parece muy importante porque en ocasiones pareciera que la reflexión sobre los resultados de aprendizaje en el contexto nacional, sobre todo por otras búsquedas que hemos venido haciendo a lo largo, pues después de estos 15 días, identificamos una suerte de situar este componente como un elemento central, en ocasiones casi desprovisto de las reflexiones disciplinares, contextuales, pedagógicas y curriculares, para conferirle una importancia muy grande que nos lleva precisamente a relegar un poco estos debates, que son los que deben orientar precisamente la reflexión en esa dirección. En consecuencia, para nosotros, como ya les habíamos enunciado, nosotros tenemos en términos de la estructura curricular una comprensión macro de la misma, mediada por las pedagogías sociales críticas. Tenemos una comprensión del trabajo social desde las orientaciones del pluralismo crítico, y comprenderlo como un campo disciplinar con una clara apuesta por la generación de conocimiento, pero también la posibilidad de llevar a cabo acciones que incidan en la realidad, en una realidad completamente adversa, a partir del reconocimiento de los sistemas de opresión capitalista, patriarcal, racista, colonial, lógicas de saber poder y las lógicas de heteronormatividad. En consecuencia, cuando hablamos ya de las orientaciones pedagógicas basadas en lo que implica hablar de lo dialógico, lo problematizador y lo crítico, y en esa misma dirección pensar la didáctica, sin duda nos situamos en otra forma de acompañar los procesos formativos
creativos, problematizando, cuestionando, interpelando esas lógicas convencionales de la formación. Entonces, en esa dirección, ya cuando pasamos a lo mesocurricular, tenemos una estructura mediada por núcleos, el núcleo de problematización en contexto, en fundamentación, disciplinar y complementario, y es precisamente esta estructura la que nosotros definimos precisamente para avanzar en el diseño de los resultados, procesos y resultados de aprendizaje. Y ya en la dimensión micro tenemos de manera concreta los perfiles de los cursos y ya claro está todo lo relacionado con el plan de estudios o el plan de formación. Para la construcción precisamente de los procesos y resultados de aprendizaje, ya les habíamos enunciado, nos basamos inicialmente en una clasificación asociada con la noción de taxonomía, incluso retomamos un autor que se llama de apellido Fink, que nos planteaba desde el aprendizaje significativo la posibilidad de pensar una ruta formativa que se pensara en términos de proceso, que superara la lógica jerárquica y le apostara más a la comprensión de lo que significa la formación en términos críticos, en términos integrales, pero también en términos propositivos. Y en consecuencia nosotros estructuramos precisamente... Estás pasando las diapositivas. Es Aquí que la no sé estoy si... pasando, ya, en este instante. Ah, ok, gracias. Estructuramos precisamente esta estructura que ya se las habíamos socializado en el encuentro anterior, que precisamente a partir de las recomendaciones que nos hicieron en el taller que tuvimos con Vicerrectoría de Docencia con la unidad de asuntos curriculares, es que estoy en un computador prestado, entonces ya se imaginarán. ¿Ahorita? Esperen un momento. ¿Ya están visualizando? Lo estábamos visualizando, ya volvió tu nombre a la pantalla, pero estábamos viéndolo ahorita. Ahí lo vemos. Entonces teníamos esa estructura que ya se los habíamos enunciado, una suerte de tipos de aprendizaje o formas de aprendizaje. Nosotros este ejercicio ya logramos una agrupación que permitiera de pasar de casi 50, entre 45 y 50 resultados de aprendizaje, pasamos a definir 14 resultados de aprendizaje que procuran establecer una articulación entre estos tipos de aprendizaje más con unas dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? Las dimensiones del ser, las dimensiones del saber, la dimensión del saber hacer y el saber transformar, dimensiones que están en correspondencia con el perfil de las y los egresados que queremos precisamente formar en el marco de esta propuesta. En esa dirección nosotros orientamos un ejercicio, como ya les veníamos enunciando, con unas preguntas orientadoras que nos permitieran pensar, sin perder de vista la importancia de la política de procesos y resultados de aprendizaje, tener como referencia nuestras orientaciones pedagógicas, didácticas y evaluativas, pero sobre todo en correspondencia con la naturaleza del trabajo social. En esa dirección desarrollamos unas preguntas orientadoras que nos permitieran, digamos, como acotar un poco esa comprensión alrededor de los resultados de aprendizaje. Y claro está, tuvimos en cuenta la matriz que desde la unidad de asuntos curriculares nos plantearon que debía considerarse y que para nosotros fue incluso muy útil para poder establecer la relación. Esta es la matriz, incluso la matriz que en el marco de los documentos de resultados de registros calificados se está también diligenciando. Entonces configuramos la identificación de nuestros perfiles, del perfil, de las intencionalidades más asociadas con los objetivos de formación, de las áreas, en nuestro caso núcleos, y ya de manera concreta declaramos, antes de pasar a las didácticas y la evaluación, declaramos cuáles eran nuestros procesos y resultados de aprendizaje. Voy a dejar de compartir acá para ya presentarles la manera como quedó configurada nuestra matriz de manera muy rápida porque el tiempo es corto, pero entonces tuvimos la oportunidad de estructurarlo de la siguiente manera. Recogimos las particularidades del perfil del egresado que queremos
formar, configurar en el marco de esta nueva propuesta educativa del programa. Definimos cuáles son las intencionalidades formativas en correspondencia más con objetivos. Ya les enunciábamos, nosotros tenemos una mirada crítica frente a la comprensión de la formación y evaluación por competencias. Pensamos que hace parte de la lógica de mercantilización de la educación en los contextos globalizados, y por eso tenemos una mirada crítica a pensar la formación y la evaluación desde este lugar, y por eso hablamos más en términos de objetivos, en términos de dimensiones de aprendizaje. Ubicamos áreas, campos y niveles más en correspondencia con los núcleos. Ya les decíamos el núcleo contextual de fundamentación disciplinar y el complementario. Y tratamos, considerando ya el ejercicio que traíamos para no perder de vista ese debate, esa construcción y todo lo que ya habíamos elaborado, hacer este ejercicio. De esa batería de resultados de aprendizaje que habíamos configurado según la taxonomía de Fink, derivamos una clasificación que retomara en el marco del núcleo disciplinar una dimensión del aprendizaje asociado con el ser, el saber hacer y el saber transformar, más en correspondencia con las lógicas mismas de la naturaleza del trabajo social como profesión y disciplina aplicada, y en consecuencia eso nos lleva a tomar distancia de la comprensión de estas dimensiones en relación a las competencias. El alcance del proceso, aquí ubicamos la dimensión de proceso según incluso las mismas orientaciones que nos plantea Fink, que es una de sus pretensiones, superar la comprensión jerárquica de este tipo de ejercicios de identificación de resultados de aprendizaje, y ya el resultado de aprendizaje como tal, un resultado de aprendizaje, nuevamente reiteramos, en correspondencia con el perfil del egresado que queremos formar. Entonces, a partir de allí definimos, les voy a nombrar solamente uno que es transversal, dimensión del ser, y es identificar los aportes que realiza la formación integral del PEPS, del proyecto educativo del trabajo social, a la construcción de sus proyectos de vida y la configuración de sujetos políticos comprometidos con las realidades sociales. Esto nos lleva a pensar la dimensión política, la dimensión ética, la dimensión estética, que son precisamente los elementos que hemos venido nombrando y que también desde la unidad de asuntos curriculares nos han enunciado. Entonces, así está constituido por núcleos. Cada núcleo en la dimensión del saber hacer y del saber transformar identifica los procesos y de manera concreta identifica uno, a lo sumo dos, resultados de aprendizaje, que son precisamente, recuerden que de alguna manera hay unas preguntas orientadoras que queremos que el estudiante conozca, aprenda, vincule, pero sobre todo apropie en términos de lo que significa su formación profesional y lo que será como egresar. Y tenemos así para cada uno de los núcleos, ¿sí? Luego podemos compartir, igual este es un ejercicio que está en proceso de construcción, pero que nos ha permitido sobre todo clarificar la necesidad de reconocer menos es más, ¿cierto? Como no llenarnos de una cantidad de resultados de aprendizaje, sino acotarlos en correspondencia con el perfil, teniendo en cuenta la estructura curricular o esa dimensión meso del currículo, para ya luego derivar todo lo que tiene que ver con el seguimiento a propósito del proceso. Ya luego vienen los otros componentes de la matriz, las estrategias didácticas de enseñanza, las estrategias de evaluación, los medios y mediaciones y las fuentes de verificación o de alguna manera los respaldos. También queremos como romper un poco con la enunciación que tiene la normatividad nacional para vincular otras formas de enunciar lo que hemos venido haciendo históricamente y en consecuencia cómo lo resignificamos a partir de la política de procesos y resultados de aprendizaje de la universidad. En términos de las estrategias didácticas, identificamos las siguientes: proyectos de aula o aprendizajes basados en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo, autogestión o autoaprendizaje, seminarios, foros, estudios de caso, tenemos las salidas de campo, las salidas pedagógicas, las líneas de tiempo, es decir, tenemos una variedad de estrategias didácticas que se corresponden especialmente con nuestra naturaleza como profesión y disciplina, pero a su vez con nuestra apuesta en términos pedagógicos y didácticos, más que con los resultados de aprendizaje. Esto nos parece muy importante enunciarlo porque pareciera que los resultados de aprendizaje fueran ya de ahora en adelante el centro y se perdieran de vista los demás componentes según la normatividad nacional. Yo creo que con la política que tenemos actualmente en la universidad, el hecho de invocar la autonomía, pero también las trayectorias formativas de cada una de las unidades académicas nos permite flexibilizarnos un poco, pero también sobre todo hacerle algunos quiebres a la normatividad nacional. Ojo, sin
sin perder de vista lo que eso implica también en los procesos ya de autoevaluación y registros calificados. En términos de estrategias evaluativas tenemos 3 componentes. La concepción, para nosotros la evaluación estará en el marco de lo que significa la evaluación diagnóstica, formativa y de proceso. En consecuencia, tratamos de superar esa lógica de la evaluación en términos punitivos, sumativos, y para vincular una dimensión directamente asociada con el proceso de formación integral del estudiante. Los tipos de evaluación, la evaluación individual y grupal, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación entraría a ser parte de todo este proceso. Y en términos de medios y dispositivos, desafortunadamente no es posible que se les presente de manera amplia. Estamos hablando de unos dispositivos asociados con 4 componentes. Para el aprendizaje significativo y crítico, y allí ubicamos mapas conceptuales, ensayos, reseñas, que está directamente asociado con, digamos, lo que queremos evaluar considerando las particularidades del perfil del egresado, el desarrollo de capacidades investigativas, relación teoría-práctica, la capacidad argumentativa y comunicativa, y adicional el autoconocimiento y autonomía, que se convierten en elementos claves al momento de agrupar los medios o dispositivos de evaluación. Ya tenemos los medios y mediaciones educativas, pero nos queremos concentrar en esta que nos ha generado a nosotros, comunidad académica, mucho ruido, y son las fuentes de verificación o cómo verificamos el resultado. Retomando la política, pero también retomando las orientaciones que tiene el ministerio, hemos identificado que las evidencias o los respaldos, nosotros los vamos a nombrar como respaldos. Está el proyecto educativo del programa, están los perfiles de los núcleos, están los perfiles de los cursos, están los programas de los cursos, los planes de trabajo y los planes de asesoría, donde se deberá intencionar lo pedagógico, lo didáctico y lo evaluativo. Están los documentos rectores. Para nosotros los documentos rectores tanto de los procesos, resultados de aprendizaje, investigación, prácticas, internacionalización, deberán ofrecernos elementos precisamente para garantizar el respaldo, no solamente para los resultados de aprendizaje, sino en general para dar cuenta del cumplimiento de los objetivos previstos en términos de la propuesta formativa. Hablaremos también de los sistemas de evaluación, de las guías y formatos de evaluación, de evaluaciones cualitativas de los cursos y, por ejemplo, alrededor de ese criterio cuantitativo que tiene tanto peso en la normatividad nacional para la evaluación cualitativa, para la evaluación de resultados, hemos invocado o hemos planteado la necesidad de generar evaluaciones intermedias, pero donde no tengamos instrumentos adicionales, sino que generemos clasificaciones según los resultados de la evaluación de los cursos de determinados niveles. Entonces hemos decidido que vamos a tener 3 momentos evaluativos, un momento evaluativo en el 3er nivel, un momento evaluativo en el 6º, 7º y un momento evaluativo en el 10º semestre, donde vamos a tener como criterios evaluativos las notas de las y los estudiantes y generando allí una clasificación, pues si se han incorporado los resultados de aprendizaje, sin duda sus notas darán cuenta de ello. Entonces digamos que este es un debate que hemos venido reflexionando por lo que implicaría para nosotros configurar otros asuntos adicionales a lo que no tenemos tan incorporado en nuestra forma de acompañar los procesos evaluativos, y es precisamente esa dimensión cuantitativa según lo plantea el ministerio, y vincular otras propuestas evaluativas, tanto interno en términos de lo microcurricular como en la dimensión, digamos, mesocurricular. Entonces esta es la matriz que hemos venido configurando, es una matriz que está todavía en construcción, está todavía en debate, todavía especialmente nos falta establecer la relación con los cursos de los diferentes niveles. Ya les enunciábamos hace 15 días, iniciamos la implementación de la propuesta este semestre, entonces las hemos venido incorporando, pero sobre todo garantizando la apropiación de estos referentes, pero en correspondencia permanente y constante con nuestros referentes pedagógicos y con la naturaleza misma del trabajo social como profesión y disciplina. Entonces aquí vamos. Ubicamos un ejercicio de proceso, en tanto sea vinculante de los diferentes componentes del currículo, en tanto sea vinculante precisamente pensar la formación integral de las y los estudiantes, pero sobre todo en tanto sea vinculante en la necesidad de reconocer también las particularidades de nuestros grupos docentes y lo que eso sin duda demandará en términos de garantizar un acompañamiento permanente para la apropiación de todo lo que esto demanda, no solamente en términos de resultados de aprendizaje, sino en general en la apropiación de un proyecto educativo de programa con las características que ya les hemos venido enunciando.
Paola, muchas gracias por la presentación que nos haces. Allí preguntaban en el chat luego si se podría compartir la matriz. Sé que está en construcción. Igual ahorita también nosotros presentaremos el inicio también de o una posible matriz que hemos estado construyendo para también animar a los que van en el ejercicio de construcción y también para quienes han construido que puedan desde allí darle revisión desde la coherencia a esas elaboraciones. Y me gusta mucho, Paula, también ver lo que han ustedes puesto desde el sello específico, así como lo presentó Ofelia, como lo presentó Milena, porque ese comentario va para las tres, particularmente cómo han ido también esto poniéndolo en diálogo con sus campos específicos, con sus campos de saber, a entender que la normativa nacional plantea una exigencia, pero que hay un asunto también de programa y de universidad que se deja leer en estas apuestas. No sé si el profe Fabio, Adriana o Roberto quieren complementar algo, si tienen pues algo allí como que presentarles del seguimiento, la noción de procesos, o si damos paso a otras preguntas que aparecen. Me van contando, profes. Mauricio, yo puedo decir algo corto. Claro que sí, Fabio, adelante. Buenos días. Yo soy Fabio Arismendi, soy en ese momento el encargado de la coordinación de la licenciatura en lenguas extranjeras de la Escuela de Idiomas. Hace 2 semanas presentaron las profes Anaelsi Díaz y Adriana Díaz, pero ellas no podían estar hoy porque tenían, bueno, unos compromisos a la misma hora. Lo que yo, a ver, ya hemos visto pues unas propuestas que nos han presentado las colegas de otras facultades muy elaboradas y en la Escuela de Idiomas no estamos a ese nivel de avance. Como lo explicaron hace 15 días, lo que yo puedo, digamos, aportar desde la licenciatura en lenguas extranjeras es cómo lo hemos estado haciendo, porque no tenemos un producto, digamos, tan completo. La licenciatura de nosotros tiene una nueva versión del plan de estudios que se empezó a implementar en el 2018-2. Cuando hicimos el diseño de esa licenciatura, pues nos acogimos a la norma que había en ese momento, que era la 18583 y la 02041, que era la que exigía como, pues la que presentaba los criterios para las licenciaturas. Y entonces, acogiéndonos a esa normativa, lo que hicimos fue pensar en unas competencias en su momento, cuáles eran las competencias que debía tener el futuro licenciado o licenciada en lenguas extranjeras. Incluso con algunas tensiones internas, porque el programa lo orientamos también desde una perspectiva de pedagogías críticas y de educación intercultural. Entonces había una tensión en cómo, digamos, poner a conversar ese discurso de pedagogías críticas con un discurso de competencias. Pero aún así hicimos pues como esa tarea, nos pusimos en esa tarea y creamos un listado de competencias del licenciado y el programa se creó a partir de 5 componentes. Para cada componente también creamos un listado de competencias. Entonces, cuando llega esta política de resultados, de procesos y resultados de aprendizaje, lo que hemos estado haciendo es retomar ese trabajo que habíamos hecho en su momento para el PEP y estamos en este momento entonces revisando, primero revisamos el perfil que tenemos de egreso, qué es lo que esperamos de ese futuro profesor o futura profesora. Estamos revisando luego las competencias que habíamos creado generales y en este momento estamos trabajando por el comité de carrera organizado en subgrupos, cada uno trabajando, revisando las competencias por componente para hacer la creación de los resultados de aprendizaje específicos. También tenemos una plantilla, la plantilla la presentó la profe Anaelsi Díaz hace 15 días y a partir de esa plantilla es una matriz donde hemos estado completando pues como toda la información del programa y estamos entonces en este momento en ese proceso. Ahí vamos, digamos, por componentes y luego vamos a pasar, después de que hagamos la revisión de cada uno de los componentes del programa, a revisar cada uno de los microcurrículos y a mirar en qué medida lo que teníamos, digamos, se adapta o se corresponde con lo que nos pide la política de procesos y resultados de aprendizaje. Y con respecto a la pregunta de los procesos, concuerdo mucho con las intervenciones anteriores y creo que en nuestro programa también los procesos los estamos viendo mucho desde la evaluación, entendiendo la evaluación de forma dinámica y de forma, pues, como algo permanente y no únicamente como un producto terminado. Y en esa lógica el programa está pensado desde trabajo por proyectos, desde trabajo por tareas y en muchas, digamos, actividades evaluativas diversas, no únicamente exámenes o trabajos finales, donde no estamos simplemente pensando en la calificación, sino en la evaluación, precisamente de todos los procesos que los estudiantes realizan. Bueno, eso era muy breve, pero más o menos para contar en qué estamos en la Escuela de Idiomas, en el programa de la licenciatura.
Gracias. Gracias, Fabio, por tu aporte, también por sumarte hoy a este espacio para ampliar los elementos que ya Adriana y Anael se habían presentado hace 15 días. También es interesante ver cómo vamos, lo hiciste desde hace 15 días, en ritmos distintos, pero con una conciencia muy importante de configurar esos ejercicios en clave de lo pedagógico y no solamente en la idea de responder a una declaración de indicadores de desempeño o de niveles de desempeño de los estudiantes. Bueno, no sé, profe Roberto, si quiera compartirnos algo, o si no, haya una Sí, pregunta claro, adelante, profe. sí. Muy bien, muy buenos días para todas y todos. Un gusto saludarles. Nuestra experiencia también es desde un lugar distinto. Estamos hablando, a diferencia de los compañeros y compañeras que expusieron, desde un ejercicio de posgrado que nosotros hemos venido actualizando toda esta reflexión, sobre todo el año pasado, inicio de este, con lo que ha sido la renovación del registro calificado. Dentro del doctorado previamente no se tenía pues como toda esta construcción, así que fue una oportunidad para avanzar. No hemos llegado a detalles tan específicos como casi todos los programas de pregrado que aquí se han presentado. Tenemos generalidades que esperamos se pongan a prueba en lo que es la próxima corte del doctorado que inicia, si todo sale bien, en el segundo semestre de 2023. Tenemos esta propuesta que, como les digo, hará parte como del seguimiento de lo que se vivencie con esa corte. Y les recuerdo que el doctorado es una construcción interdisciplinaria que agrupa los 6 departamentos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y los 23 grupos de investigación con los que cuenta esta facultad a través del doctorado desde hace casi 2 décadas. Se ha venido promoviendo la formación investigativa en este nivel. En el marco de la pregunta que convoca hoy la Vicerrectoría de Docencia, a partir de lo trabajado hace 20 días, creo que podríamos complementar nuestra reflexión o esta reflexión con estas generalidades que ustedes están viendo en la diapositiva. Nosotros tenemos un trabajo de reflexión sobre lo meso y lo microcurricular, el vínculo del doctorado con lo que es obviamente la misión de la universidad. Para nosotros ese es un punto de partida muy significativo en lo meso, y es ahí donde quiero resaltar como ese trabajo, porque nosotros tenemos una propuesta de configurar unas áreas o núcleos de trabajo alrededor de la formación propiamente en la fundamentación en ciencias sociales, en la fundamentación en metodología de las ciencias sociales y propiamente en la investigación, que es el tema central de una formación de este nivel. El propósito, y creo que hace 20 días lo expresábamos, para nosotros es tener muy claro, o partimos de allí, cuál era el perfil de egresado que el doctorado está buscando, y señalábamos fundamentalmente la intencionalidad de formar, un doctor con unas altas capacidades para que sea un investigador autónomo, con toda la fundamentación y los criterios éticos y políticos que desde nuestro contexto universitario y desde nuestra facultad y desde el programa pues están comprometidos. En ese orden de ideas tenemos esta posibilidad de articular o de pensar cómo los asuntos, cómo los organizamos dentro de nuestro trabajo, intentando muy directamente responsabilizar a esas áreas de unas tareas de reflexión y de evaluación. Para colocar un ejemplo, los tenemos desglosados por cada una de esas áreas. Yo aquí paso rápidamente como por el trabajo que hasta ahora, reitero, hemos logrado concretar o concertar con la comunidad académica del doctorado. Falta desglosar muchos elementos aquí. Esa es la parte que seguramente en la medida que avancemos en la construcción de la siguiente corte estaremos depurando. Me parece muy importante pues señalar que hace 15 días mostrábamos los resultados de aprendizaje, están conectados con asuntos muy concretos, como por ejemplo en este caso que estamos hablando de los procesos y resultados de aprendizaje en el área de ciencias sociales, que fundamentalmente están
asociados a construir proyectos o a vincularse con la construcción de proyectos de investigación que sean novedosos, que estén fundamentando de la forma más rigurosa posible las problemáticas sociales, desde una perspectiva y de un trabajo lo más interdisciplinario posible. Esa es la tarea muy fuerte digamos, de esta área y de estos cursos en particular. Esta es una generalidad. Nosotros estamos hablando de competencias por ahora, en términos de lo que esperamos que de que estos cursos y estas áreas estén ofreciendo en particular o estén garantizando su trabajo. Bien vale la pena decir que desde el punto de vista de la fundamentación teórica y la apuesta del doctorado es vincularse a las reflexiones de las ciencias sociales latinoamericanas y desde los conocimientos que hoy se etiquetan como situados, conocimiento propio de las realidades sociales. Allí hay una tarea en la que hay como un acuerdo transversal de ofrecerle a esta sociedad el conocimiento de nuestras realidades y problemas, y que de allí se contribuya como al fortalecimiento de las ciencias sociales en la región, el país y obviamente el continente. Estamos en un diálogo directo con toda esa construcción latinoamericana de ciencias sociales, y ahí tenemos una apuesta pues muy significativa. Este es un ejemplo, pero me salto la de fundamentación metodológica por razones de tiempo. Esta es tal vez la más importante, que tiene que ver con todo el trabajo transversal del doctorado, que es el desarrollo de la tesis. Para nosotros ese es el punto de reflexión más central, al que le dedicamos pues, más tiempos, más debates de lo que significa el ejercicio, porque allí obviamente se concretan los asuntos más centrales de la formación de un doctor. Hemos llegado a pensar, inclusive está hasta desglosado por cada uno de los cursos. Aquí simplemente lo señalo de manera más integracionistas por orden por intencionalidad de la presentación, qué es lo que se espera de cada uno de los desarrollos de la tesis y de los seminarios complementarios, ya en lo microcurricular, y obviamente a qué productos, a qué competencias y qué instrumentos de evaluación pues estamos por ahora proponiendo para el ejercicio. En esto hemos hecho algunas discusiones con el equipo de trabajo, y allí de alguna forma estamos tratando como de garantizar que tengamos unos criterios justamente para que podamos valorar si a través de ellos es posible concretar ese perfil de egreso. Como ustedes pueden notar, la medida que se avanza en el desarrollo de la tesis hay una trayectoria. Este es un trabajo individual. El doctorado por su esencia tiene esa característica de pensar una formación desde esa consideración, y tenemos previsto entonces que a través de este recorrido podamos llegar a concretar un resultado de aprendizaje como en dos grandes aspectos: en comunicar, en que el estudiante sepa fundamentalmente, o que logre comunicar los avances y resultados de su proceso de investigación. Tenemos varias experiencias dentro de todo el recorrido del doctorado para esa tarea, y que logre, más allá de concretar una tesis, y para nosotros es muy significativo eso, es que cada estudiante pueda, además de entregar un producto como es una tesis, construir también su propia red académica de investigación. En ese sentido, hay un esfuerzo del mismo ingreso del doctorado, por las razones de vincularse a una línea de investigación y de un grupo de investigación que le permita este tipo de construcciones y de relaciones, y que le garanticen a él, una vez sea egresado, pues la continuidad de su trabajo a partir de esas comunidades académicas. Bueno, dejaría hasta allí. Esa es nuestra elaboración hasta el momento. Gracias, profe Roberto, por su contribución y por estos aportes que nos presenta frente a la propuesta. Sé que luego de la última intervención también estuvieron reunidos con Ana María y con Carolina y con Diana hablando alrededor de este tema. Y también me parece muy interesante que no se vea desde puntos de vista finales, sino asuntos que son dinámicos y que están en construcción. Yo quisiera retornar a la pregunta que ahorita apareció, volver allí a invitar a Ofelia, a Milena,
de pronto a los compañeros, así de manera muy breve, cómo se entiende esa relación entre capacidades y competencias, o esas tensiones entre capacidades y competencias, si sobre eso hay algunos elementos. Allí la profe Lady hizo una intervención también en el chat, la profe Rosa también había planteado otra intervención. Entonces, no sé, Ofelia, si arrancamos contigo y luego Milena, y si hay otras comprensiones de del público que nos acompaña. Sí, yo creo que pues es muy importante, o para nosotros ha sido muy importante, digamos, conocer el origen y la finalidad, digamos, de cada uno de estos puntos de enunciación. Por un lado de las competencias y por otro lado de las capacidades. Y digamos, cuando ya fuimos comprendiendo, pues desde hace mucho rato, que el origen y la finalidad del enfoque de las competencias, digamos, no se ajustaba como a la búsqueda y a la apuesta que tiene la facultad por una formación que sea, digamos, emancipadora, que sea una formación de un pensamiento crítico, abierto, plural y demás. Ahí fue cuando empezamos ya, digamos, a tomar distancias. Y porque entendemos que el origen, digamos, de las competencias, pues es un origen europeo, eso no lo tenemos que volver a decir porque se ha repetido en muchos momentos desde dónde sale esto, y que está, digamos, sustentado en todo el enfoque capitalista, del capitalismo cognitivo, que busca, digamos, la homogenización de la educación, que reduce la educación, digamos, a un asunto técnico y científico, que convierte, digamos, la ciencia y el trabajo inmaterial en fuerza productiva, y de alguna manera despoja a la educación de ese componente ético y político. Entonces, en vista de esto, pues, y que hay toda la trayectoria y que se puede, digamos, analizar, entonces ahí es donde empezamos a apoyarnos en una apuesta que trae la facultad, pues, desde 1992, que es el enfoque crítico, desde una perspectiva de pensar la educación como un asunto de transformación de las condiciones que están instituidas, como un asunto de despliegue de libertades, y posteriormente entonces ahí fue que digamos, con el enfoque de los apoyos que hacen Nussbaum y Amartya Sen, logramos hacer, digamos, esa sinergia para entender que el asunto es cómo se pluraliza, digamos, ese relato de lo educativo, cómo se consideran otras lógicas, cómo se le da cabida a grupos que siempre han ido a lógicas y grupos que siempre han sido excluidos, y que realmente se pueda hacer un análisis crítico de la realidad en clave de justicia social, de derechos y de vida digna. Es decir, la idea no solamente en nuestro caso es la formación de odontólogos que puedan, digamos, atender situaciones y problemas de salud, sino que también puedan posicionar la salud en la agenda pública, y que también puedan posicionar el asunto del trabajo del odontólogo como un trabajo digno y decente, y que en la medida que van formándose como odontólogos puedan ir haciendo esos agenciamientos para la transformación de las realidades que puedan ser transformadas en ese momento. Entonces eso, digamos, hace que la apuesta de la facultad por las capacidades es porque se entiende que se contribuye a la formación de profesionales que tienen las condiciones para promover la salud, prevenir la enfermedad, también atender las situaciones que se presentan digamos, de alteración de esas condiciones de salud, pero que junto a ello son seres humanos que tienen la posibilidad y el deseo, el compromiso ético y político de contribuir a la transformación. Entonces, digamos, ahí hay muchas cosas pues, que tendríamos que debatir en este espacio. Por ejemplo, cuando yo escucho, trabajamos por capacidades, pero estamos diciendo, por un lado está el ser, por otro lado está el saber, por otro lado está el hacer. Ahí hay un asunto que es importante que lo podamos discutir, pues, en otros momentos, porque no creo que este sea el espacio, porque es que el ser es uno solo.
El ser piensa, aprende, hace, actúa, pero yo no puedo desagregarlo, y eso es muy propio, digamos, de un enfoque de competencias, desagregar esos saberes, y en esa desagregación es donde, digamos, pues la lógica misma del mercado por el cual se orienta, digamos, estos procesos educativos muy de corte neoliberal. Entonces, sí, muy bien, miremos a ver qué es lo que debe ser esta persona y no sé qué, pero le vamos a evaluar lo que sabe hacer, porque estamos en función, porque el origen de las competencias es un origen para comparar, para estandarizar, para controlar. En cambio, el origen de las capacidades es, digamos, desde todos los planteamientos epistemológicos, teóricos, éticos, políticos, es de despliegue de humanidad, es de cultivo de humanidad, es de que cada uno pueda comprender qué potencialidades tiene y cómo a través de los procesos educativos puede, digamos, desplegarlas. ¿Para qué? Para una vida digna de sí mismo, pero no está solo en el mundo, hace parte de un proyecto colectivo, y eso tiene, digamos, un sello muy importante, una impronta muy importante en términos de la formación, y pensamos nosotros desde la formación en una universidad pública. Llamada a transformar estas condiciones de corrupción, de inequidad, de sálvese quien pueda, y desde una perspectiva muy de comparación. Entonces, digamos, ahí esos son los asuntos que tendríamos que entrar a discutir. El punto de enunciación es muy importante, y que sea consecuente con lo que se va planteando, porque finalmente uno puede irse quedando en la tónica, bueno, ¿qué es lo que evaluamos? ¿Qué es lo que, y con la pregunta que tú hacías ahorita, o que han hecho algunos, la evaluación, cuando decimos evaluamos la formación integral, todas esas dimensiones de lo integral asociadas a ese ejercicio profesional y ciudadano, o lo más importante sigue siendo la dimensión laboral en la formación de un profesional, que sepa hacer esto, esto y esto, porque lo que es de pronto no aparece en la evaluación, ni en los estándares que tiene el mismo Ministerio de Educación, porque eso no sé, ¿qué tanto transformó este? No, ¿qué sabe hacer y cómo lo comparamos con otros? Entonces, creo que desde ahí hay digamos, una mezcla muy importante como de analizarla en términos de cómo el enfoque de alguna manera de capacidades, que como les digo, ha sido muy para el asunto de la clasificación, la estandarización, el control, digamos, sí se ha ido permeando de la visión, diría yo, de todas estas pedagogías liberadoras y emancipatorias, y entonces ahí se le van incluyendo unos elementos que a mi manera de ver son muy significativos. Pero yo creo que uno sí tiene que tener claridad. Este es el enfoque, solo que lo vamos matizando de esta manera. Digamos, la apuesta de la facultad fue de una vez no al enfoque de competencias, sí al enfoque de capacidades, y por eso hemos ido ahí paso a paso, tratando de ser consistentes con los fundamentos, y que en las prácticas eso empiece a verse. Por eso es tan importante la relación entre los procesos metodológicos y también los evaluativos, porque los evaluativos están orientados en función de ¿qué? De que sí pueda hacer el tratamiento, pero que en condiciones de diversidad, interculturalidad, todos estos asuntos que son tan importantes para que sea realmente una prestación de un servicio situado de acuerdo a las condiciones sociales, económicas, culturales de esas personas con las que está interactuando, y que ayude a través de su proceso formativo y de ejercicio profesional a la transformación, es decir, en función de la salud como derecho fundamental. Gracias, Ofelia, por tu intervención y por tus claridades. María Isabel, la asistente de la vicerrectoría, ahorita también lo mencionó, que sería importante, y ya lo habíamos atisbado en otro momento, el desarrollo de un viernes del currículo en el que podamos profundizar en esto que aparece aquí como un elemento fundamental, y es cómo tensionamos esos conceptos de capacidades y competencias, porque el PEI de la Universidad de Antioquia se configura y se enuncia alrededor de las capacidades,
y también eso cómo dialoga con lo que las unidades académicas han venido construyendo en este tiempo, en unos enfoques también a veces pensados solamente de las competencias. Yo creo que el caso de la CIFAL es importante, profe Milena, un poco dar así de manera muy breve también la claridad de cómo ustedes, el medio, ya les exige o las tienen predeterminadas unas competencias ya establecidas desde el campo del desempeño de las personas que se forman en su facultad. ¿Nos puede un poco ampliar también esa tensión que ustedes tienen allí identificada? Claro que sí, profe. Como les comentaba, nosotros tenemos una, digamos, gran ventaja, pues, y es que tenemos leyes que nos orientan a cómo el perfil o cómo debe ser nuestros egresados de cara al programa de química farmacéutica y de tecnología de registro en farmacia, y por ello es que tenemos esas competencias ya, pues, como específicas, claras, porque vienen desde ahí, y también, pues, como con una construcción articulada de, digamos, de políticas farmacéuticas, como les había contado, y modelos pues que se traen en nuestro sector farmacéutico. Nosotros obviamente, digamos, enmarcamos el tema de competencia desde el término capacidad, pues por obviamente toda la revisión bibliográfica que se hizo, y dentro de esta revisión bibliográfica tuvimos en cuenta pues mucho lo que está, tomamos lo que está en el proyecto Tuning, que fue una información muy importante, así como todo lo que tuvimos en cuenta autores como fue Bloom, donde ahí veíamos que decían, bueno, si ustedes quieren, vamos a hablar de competencias, ¿cierto? Porque competencias tienen muchas cosas, pero las competencias, obviamente, como mide unos atributos, y esos atributos uno los puede relacionar de cara a una habilidad, de cara a una actitud, de cara a una capacidad, de cara a una responsabilidad. Entonces, en esa construcción y, como les digo, en esa propuesta que le estamos apuntando hoy, como nos pasa con todas las demás facultades, al ser una propuesta y la estamos construyendo, estamos recibiendo pues obviamente muchos, digamos, opiniones de nuestros grupos de trabajo. Entonces por eso enmarcamos y veíamos que una forma más fácil de poder llegar a lograr esa competencia era desde el atributo o esa dinámica de capacidades, teniendo en cuenta pues como el significado de cómo llegar a hacerlo, y ya lo que hicimos fue sumarle todo este campo normativo que nos lleva a nosotros a cómo debe ser nuestro profesional, qué debe cumplir de cara cuando se presente a esa vida laboral o a ese escenario de prácticas. Entonces lo enmarcamos teniendo en cuenta estos conceptos como normativos. Fue así que llegamos como al tema de capacidad con relación a la competencia, perdón, con relación a capacidad, pero fue en la construcción y en esa búsqueda bibliográfica donde buscamos cuál es la forma más fácil de medir ese atributo, y llegamos como a esta conclusión. Entonces así fue que pudimos lograr como este resultado. Y obviamente pues aunque la norma nos dice a nosotros qué se espera del estudiante, qué se espera del perfil del profesional, también estamos pues como mirando otras opciones que no sean solo lo que nos diga la norma, sino también buscar otras, digamos, ahorita que estamos con el tema de desarrollo sostenible, que eso no está enmarcado en nuestras normas, pero sí como articular eso dentro de todo este proceso. Gracias, profe Milena. Yo sí considero que allí hay unos asuntos que revisar, ya lo hemos hablado con la profe Milena la otra vez, las tensiones, ¿cierto? Lo que implica definir una competencia como capacidad, aunque ya allí lo sustenta en un marco específico, pero también, profes, aquí hay un elemento importante de lo que estamos construyendo como universidad. Desde la Vicerrectoría de Docencia lo que queremos hacer con los programas es, venga, revisemos lo que tenemos definido, revisemos lo que hemos intencionado en la construcción del currículo, cómo lo estamos nombrando, un ejercicio de coherencia que permita también profundizar en lo que durante unas trayectorias académicas cada unidad académica ha venido haciendo, porque también hemos encontrado que cada unidad ha definido acompañamientos de determinados asesores o ha determinado ciertas escuelas propias de pensamiento en las que se fundamentan, y no por homogenizar, porque no pretendemos eso, sino por justamente mantener lo plural, pero siempre bajo una premisa de la coherencia. Entonces, la invitación de esta Vicerrectoría de Docencia ha sido, en ese tiempo, venga, revisemos lo que hemos construido desde unas premisas educativas, pedagógicas, curriculares y didácticas. Y en ese escenario, al revisar lo que ya tenemos construido, cuáles conceptos merecen revisión, cuáles conceptos tenemos que también ajustar. Entonces, profes,
yo lo planteo como ese ejercicio que también ha implicado esta construcción desde la política, y es volver al centro de la consolidación y la definición de un perfil, de unas intencionalidades, de un modelo, enfoque o camino pedagógico, y todo lo que ello trasciende a la hora de pensar un respectivo plan de formación. La profe Paula había levantado la mano. Sí, sí. Y De manera también muy, la profe Diana, y luego la profe Diana. listo, de manera muy puntual, me parece muy pertinente la reflexión que hace la profe Ofelia en la necesidad de ubicar una mirada crítica y problematizadora de la noción de competencias, precisamente en el marco de lo que significa pensar la competencia dentro del capitalismo cognitivo y en consecuencia en el marco de las lógicas de mercantilización de la educación. Incluso unas competencias muy asociadas sobre todo con la dimensión operativa instrumental del ejercicio profesional, que preparan más para, digamos, el campo laboral, y en ocasiones lleva a desconocer la dimensión integral de la formación. En consecuencia, pensar que sin duda ese profesional va a insertarse al campo laboral, pero además necesitamos profesionales con una mirada crítica de la realidad, con una lectura crítica del contexto, con una fundamentación en términos teóricos, metodológicos, ético-políticos, que permitan hacer un profesional, constituir un profesional comprometido, no solamente con lo que significa el ejercicio mismo, sino con la transformación de la realidad. Entonces, en consecuencia, por lo menos para nosotros como trabajo social, la noción de capacidad, de competencias se torna muy estrecha, muy reduccionista e incluso muy determinista para pensar la formación de las y los trabajadores sociales en el contexto actual, dada la naturaleza misma del trabajo social, pero adicional porque nosotros tenemos una clara problematización del capitalismo como un sistema de opresión. Entonces, de alguna manera, invocar o vincular este tipo de orientaciones sería de alguna manera ser incoherentes con la propuesta misma que estamos configurando. Eso por un lado. Adicional, también tenemos una clara apuesta en términos de problematizar la matriz colonial, y sin duda toda la formación y evaluación por competencias es un modelo europeo que se pretende aplicar en los contextos latinoamericanos, desconociendo las trayectorias que incluso en este contexto alrededor del tema de educación se han tenido. Entonces, en esa dirección, para nosotros es sumamente pertinente cuestionar, interpelar y adicionar en el marco de una universidad pública. Y ya frente a otra reflexión que hace la profe frente a la fragmentación del ser, digamos que en nuestro caso ese es un asunto que lo tenemos claro en la concepción integral del sujeto. Pero en términos metodológicos comprendemos, de acuerdo a la ruta formativa, la necesidad de comprender algunos momentos, algunas, digamos, intencionalidades formativas que deberán ubicarse de manera concreta, sobre todo en términos del saber, el saber hacer y el saber transformar. Incluso para nosotros la dimensión del ser quedó solamente en un proceso y resultado de aprendizaje transversal, porque las otras sí las intencionamos de acuerdo a cada uno de los núcleos y las intencionalidades de ese núcleo. Entonces es más una orientación de orden metodológico para comprender lo que significa el proceso formativo, digamos, los conocimientos, habilidades y destrezas que él o la estudiante debe incorporar en una comprensión, digamos, compleja del trabajo social como profesión y disciplina en el marco de una universidad pública, pero que en ningún momento tiene la pretensión de fragmentar el sujeto y el ser. Todo lo contrario, para nosotros es sumamente importante aportar, y lo asumimos como un principio, a la formación integral del estudiante y futuro profesional. No solamente que se piense como trabajador o trabajadora social, sino adicional como un sujeto político con una clara apuesta de transformación y emancipación para generar cambios en estas realidades tan adversas. Y eso se corresponde no solamente con la naturaleza del trabajo social como profesión y disciplina aplicada, sino también con lo que implica la formación de trabajadores y trabajadoras sociales en una universidad pública. Gracias, Paula, por tus aportes. Profe Diana Jaramillo. Mauricio, ¿me Sí, profe. repites, por Sí, favor? no, que tenés la palabra, tenía la mano levantada allí, ¿o no? Sí, es que no te escuchaba. Em,
Bueno, colegas, no, en primer lugar, pues darles las gracias a todos ustedes que nos han presentado estos avances en estas semanas, eh, particularmente desde nuestra licenciatura en matemáticas, de la cual hago parte, pues contarles que nosotros estamos precisamente en este momento en ese ejercicio de construcción de esos resultados de aprendizaje a la luz pues de toda la normativa y sobre todo a la luz de los criterios y principios de formación que nosotros tenemos. Entonces, gracias porque yo creo que han sido muy ilustrativos y veo en las ponencias que presentaron hoy como diversas formas de hacer, ¿cierto? Bueno, entonces mi pregunta específica en términos a ver, una pregunta en términos de ampliar la discusión o como Mauricio ha dicho, las tensiones a las que estamos siendo sometidos como profesores principalmente, como académicos, como investigadores y como personas que contribuimos en la formación de futuros profesionales, pero sobre todo seres humanos. Alguna de las ponencias nos presentaba que harían un tipo de evaluaciones durante determinados semestres, ¿cierto? Recuerdo el semestre 3, en fin. Yo ahí quedo como con la pregunta, ¿evaluaciones de qué carácter, no? A ver, ¿por qué hago esa intervención? En el nuevo modelo del CNA, nos piden los resultados de aprendizaje y que hayan unas evaluaciones periódicas o unas evaluaciones de esos resultados de aprendizaje periódicamente. Pero yo creo que, como lo han manifestado varios de ustedes y Mauricio también, tenemos que ser muy críticos ante el modelo y ya aquí se ha dicho pues una educación al servicio del modelo neoliberal, todo lo político que hay por el hecho de pertenecer ahorita a la OCDE, en fin. Y ahí yo quedé con esa inquietud. No recuerdo el nombre de la colega que lo mencionó. Me gustaría como que nos contara un poquitico más de eso, pero sobre todo como para ir entendiendo cómo nosotros, profesores de la Universidad de Antioquia, vamos a seguir respondiendo o no al modelo de una manera crítica, muy crítica, más crítica, en fin. Era eso, Mauricio. Me hice entender, Mauricio. Sí, sí, Diana, muchas gracias. Allí la que intervino en ese momento fue Paula Vargas, de las evaluaciones intermedias que estaban proponiendo, como creo que era en tercero, en el séptimo y en el décimo, Paula, si no me equivoco. Sí, sí, incluso porque revisando el documento que tiene el ministerio, plantea tener unas evaluaciones periódicas con unos claros instrumentos, pero sobre todo en términos cuantitativos, garantizar un seguimiento al cumplimiento del resultado. Incluso lo plantean con porcentajes y presentan ejemplos. Enuncian si al momento de hacer la evaluación del nivel de cumplimiento del resultado de aprendizaje se llega a un 90% del cumplimiento, incluso se plantea por estudiante, hacer esta evaluación por estudiante, ¿qué va a significar entonces con ese 10%? Entonces plantean de manera oportuna poder identificar unas propuestas de mejoramiento para garantizar el cumplimiento del resultado de aprendizaje. Entonces nosotros al revisar eso enunciamos ¿qué va a implicar esto para el docente o la docente, no solamente en términos de su responsabilidad en docencia, sino adicional todas las responsabilidades que nosotros tenemos, incorporar asuntos adicionales a lo que hace en términos del sistema evaluativo? Por eso para nosotros, que esta es una reflexión que todavía la estamos generando, ubicamos la posibilidad de tener evaluaciones intermedias, pero que no nos implique instrumentos adicionales, sino que la podamos realizar con base en las notas de los estudiantes de ese nivel en concreto que se estaría evaluando y hacer una clasificación de los resultados en correspondencia precisamente con el nivel de cumplimiento, porque se supone que si se han incorporado
todos los componentes del currículo, incluyendo el proceso y resultados de aprendizaje, el estudiante lo ha apropiado. En consecuencia, las notas deberán dar cuenta de ello para no vincular instrumentos adicionales, momentos adicionales de evaluación, que sin duda profesores y profesoras, con la cantidad de responsabilidades que tenemos en las unidades académicas, se va a imponer más lo administrativo que sobre lo académico, y vamos a perder de alguna manera las posibilidades de generar valoraciones más de orden cualitativo, reflexiones críticas frente a la implementación de la propuesta en sí. En último término, lo que estamos enunciando en nuestra unidad académica es que los resultados de aprendizaje serán importantes, pero no serán el centro de nuestra discusión, porque de alguna manera la forma como se está orientando hoy en el contexto nacional, si ustedes miran la construcción de los registros de resultado por ampliación del lugar de desarrollo, todo lo de asuntos curriculares está girando en torno a los resultados de aprendizaje y no ni siquiera la experiencia o la propuesta misma pedagógica, didáctica, curricular, evaluativa, sino alrededor de los resultados de aprendizaje. Entonces, en esa dirección, que el resultado de aprendizaje y la valoración del mismo y el mejoramiento continuo no se convierta en un asunto eminentemente administrativo que desplace las discusiones reales y necesarias frente a lo que significa la formación de las y los estudiantes desde una perspectiva integral, crítica, inclusión, intercultural, digamos todas las dimensiones que están allí incluidas en el marco mismo de la normatividad nacional, pero de manera concreta dentro de nuestra propuesta. Entonces es no tener instrumentos adicionales, sino aprovechar lo que ya tenemos y cómo orientamos de acuerdo precisamente a la ruta que cada una de las unidades académicas defina para hacer el seguimiento a los resultados de aprendizaje. Gracias, Paula, por tu intervención. Yo quería en ese ejercicio también presentarles la propuesta que la vicerrectoría ha venido construyendo, solo que no daría el tiempo porque ya estamos sobre las 11:40, pero sí quiero hacer mencionar algunos elementos que hemos discutido, que hemos puesto sobre la mesa en diferentes unidades académicas, y reconocer también hay otros elementos que van emergiendo desde esta propuesta de una política a nivel universitario. Me parece importante destacar que la Universidad de Antioquia, y en concreto esta Vicerrectoría de Docencia, construyó una propuesta que denominó, una política que denominó de procesos y resultados de aprendizaje. Eso lo hemos ido reiterando, pero vale la pena acá ponerlo otra vez en este escenario, y es porque más que pensar el resultado, estábamos pensando en la construcción de unos procesos desde esa mirada pedagógica que debe asistir al ejercicio de un profesor y la interacción de este con unos estudiantes y con unos saberes. Entonces, para mí fue muy satisfactorio. De hecho, yo estaba en la Facultad de Educación cuando llegó la demanda de construir unos resultados de aprendizaje, y yo particularmente, yo era integrante del comité de posgrados y del comité de maestría, y yo me resistí a esa tarea de comenzar a configurar indicadores de desempeño del estudiante. Porque en un momento nos dijeron hagan resultados de aprendizaje, pero no teníamos una ruta clara al respecto de cómo se podía construir esta tarea, y había una demanda o una exigencia de usar taxonomías para medir niveles de desempeño. Yo particularmente me resistí a la tarea, y pues generamos unas discusiones muy críticas en el Comité de Maestría en Educación, pues justamente porque es una maestría que forma maestros, y pensamos, bueno, ¿qué implica esto para el ejercicio de un programa, para el ejercicio de unos profesores? Bueno, se da la transición en las vicerrectorías y se configura una propuesta que, alineada con el proyecto educativo institucional, permitió entonces la emergencia de una concepción de la evaluación más desde el proceso, más desde el despliegue de capacidades y potencialidades humanas, que desde la declaración de niveles o de indicadores de desempeño. Y en ese ejercicio entraron en escena varios elementos.
que no solamente era una pregunta por los resultados, sino que era también una pregunta para pensar la enseñanza, para pensar el aprendizaje y también para pensar la evaluación. Entonces, una apuesta importante que hemos tenido es que esta política no solamente está en función del aprendizaje y no solamente está en función de los resultados. Es una política que reivindica esa condición del maestro como sujeto de saber, que se desempeña y que tiene una función importante en unos contextos históricos y culturales. Allí sí hay también una comprensión del aprendizaje como unos procesos que implican efectivamente asimilación, acomodación de informaciones y también que implica una interacción con los otros para la construcción de significados y de sentidos posibles con miras a la resolución de problemas reales. Y dentro de este escenario, una comprensión de la evaluación como un proceso continuo que hace parte importante de esta tarea educativa, sobre todo en la idea de valorar el proceso, no solamente de medir o de cuantificar, sino de valorar el desarrollo de unos procesos. Y a su vez encontramos en esta política una mirada alrededor de los procesos, alrededor de los resultados y alrededor también de estrategias didácticas y evaluativas. Fíjense entonces aquí lo que está reivindicando esta política es que no solamente estamos hablando desde los resultados, sino que estamos construyendo unos procesos incluso que se articulan con la definición de unas intencionalidades formativas de un programa, que se articulan con unos ejercicios específicos de definición de un modelo, un enfoque pedagógico que supone una construcción curricular. Entonces, aquí lo que estamos invitando a las unidades académicas es a poner en diálogo preguntas alrededor de lo pedagógico, preguntas alrededor de lo curricular, preguntas alrededor de lo didáctico, y dentro de este escenario de lo curricular, comprender que hay unos niveles de esa construcción del currículo en términos de lo macro, de lo meso y de lo micro, y desde allí, cómo entonces vamos intencionando esa tarea formativa, desde la definición de un perfil, sea de ingreso, de egreso, desde una construcción de problemas de formación, propósitos, capacidades, objetivos, desde una construcción de unas áreas o unos escenarios de formación y unos cursos, encuentros, asignaturas, proyectos, y desde unas interacciones específicas que suceden en unos espacios múltiples denominados o concebidos como ambientes de aprendizaje. Lo que estamos invitando, profes, yo aquí no me voy a extender, pero es un llamado o una invitación a las unidades académicas a que conversemos sobre esto, si les parece, es que invitamos en este escenario a que se piense la construcción de esos procesos de resultados de aprendizaje. Ya lo decía Diana ahorita en su comentario, y efectivamente la coherencia en estricto sentido no será posible, pero sí al menos que tengamos unos elementos que se vayan conectando con otros y que hagan un poco más articulado el ejercicio y no un asunto fragmentado. Entonces, miren, profes, acá hay un elemento importante que yo voy a mencionar. Eso implica otra discusión, pero una cosa son los productos académicos como productos y otra cosa lo que estamos pensando en esa idea de los aprendizajes para toda la vida. Es decir, un producto es un ensayo, un producto es una tesis, un producto es una relatoría, pero aquí lo que estamos pensando es cuáles son las capacidades que se desarrollan en un estudiante que luego él pone en escena en un contexto no solamente laboral, sino en un contexto político, en un contexto educativo, en un contexto institucional, y que le permiten a él unos múltiples desempeños. Por eso cuando pensamos en estos procesos de resultados de aprendizaje, pensamos lo que sucede durante el proceso, lo que sucede al culminar el proceso, pero también lo que sucede después de un cierre de proceso. ¿Qué estamos planteando la Vicerrectoría de Docencia? Que esta apuesta por una indagación y por una construcción de procesos de resultados de aprendizaje han de vincular, y aquí me voy a adelantar, hay múltiples comunidades de estudiantes, comunidades de profesores, comunidades de egresados, comunidades académico-administrativas. Son unas rutas de carácter curricular, de carácter de programa, y que también implicarán un seguimiento en términos de lo que pasa en el aula de clase, de lo que pasa en los escenarios de encuentro entre profes y estudiantes. Entonces, eso es un abrebocas o una provocación para conversaciones que muy posiblemente tendremos luego, pero me parece importante que podamos en un espacio más detenido profundizar sobre esto, porque lo que la universidad y lo que hemos venido trabajando desde asuntos curriculares, esto no me quiere devolver, es acompañar a los programas, incluso a revisar cuál es el enfoque que se tiene declarado y cómo ese enfoque se deja leer
en esa declaración también de enunciados. Pero, profes, también una invitación es a ir más allá de la declaración. La normativa habla de los resultados de aprendizaje como declaraciones explícitas. Y claro, construimos documentos declarativos, pero también hay que pensar el currículo como una práctica real, como un asunto vivo. O sea, no el currículo del documento, no el currículo que está señalado en una transformación que se escribió y que quedó muy bella, es cómo realmente transformamos las prácticas y los desempeños de los profesores. Entonces, en este ejercicio, lo que estamos pensando nosotros es la importancia desde esa perspectiva de volver a las preguntas esenciales que tenemos como profesores, volver a los oficios en los que nos hemos vinculado a la universidad y desde allí la construcción que hacemos como programa, que hacemos también desde un espacio determinado. Claridades que tenemos al momento, no estamos invitando a una construcción de procesos y resultados de aprendizaje de forma independiente por cada curso, por cada microcurrículo, no. Estamos invitando a que cada programa, en atención, ahí me voy a devolver y me excusarán, profes, que esto no me quiere dejar trabajar, en atención a lo que tiene declarado en sus programas, puedan hacer la construcción, y aquí para eso está esta matriz, que es la que podemos luego mirar con mayor cuidado en los programas. Ay, no me está dando, qué pena con ustedes, mi computador está acá presentando fallas. Entonces, acá, por un lado, reconocer cuál es ese enfoque o modelo pedagógico declarado, mirar el perfil, mirar las intencionalidades formativas. Fíjense, profes, que en la universidad no solamente hablamos de una manera única para intencionar el currículo. Unas unidades hablan de propósitos, otras unidades hablan de objetivos, otras unidades hablan de competencias, otras unidades hablan de capacidades. Aquí no pretendemos uniformar el asunto, pero sí ponerle a una pregunta que hacía un profe ahorita, listo, yo me enuncio desde una perspectiva que son las competencias, pero cómo desde allí también puedo aportar a la transformación social, cómo también desde allí puedo pensar el ejercicio de lo crítico, ¿cierto? Porque ya hay programas que están construidos en una historia específica. Entonces, cuando hablamos de intencionalidades formativas, reconocemos que en la universidad hay múltiples maneras, pero la idea es cómo esa manera de nombrarla se hace viva, tiene vida en la práctica de los profes que hacen parte de un programa. Perfiles que pueden ser múltiples. El 1330 habla de perfiles de egreso, pero en la universidad no solamente tenemos perfiles de egreso, hay perfiles también de estudiantes, perfiles de profesores. Bueno, invitar a los profes a revisar las áreas, los componentes, los niveles, los ejes, según cómo tengan estructurado, configurado ese plan de formación. Cuáles estrategias didácticas tienen configuradas, que como lo decía Ofelia, estarán conectadas con estrategias evaluativas. ¿Qué medios y mediaciones didácticas disponemos o de cuáles disponemos? Y en ese escenario, pensar cuáles son efectivamente unos posibles enunciados que integren procesos y resultados de aprendizaje. Esa es la apuesta que estamos trabajando nosotros con las unidades académicas. Ahora, esta no es una propuesta homogénea, pero es una base sobre la que queremos conversar con ustedes también para comprender cuáles son los modos de organización y de intencionar un currículo determinado, entendiendo que el currículo, reitero, no es el documento, que el currículo pues integrará ese documento, pero también supone la integración de prácticas reales en contextos reales donde estamos interactuando profesores y estudiantes. Entonces, profes, en este ejercicio es de lo que estamos trabajando nosotros. Invitamos a las unidades académicas también a que abramos la discusión. Si quieren, los acompañamos. Desde Asuntos Curriculares estamos muy atentos para asistirlos en lo que podamos, pues desde nuestras potencialidades y limitaciones, acompañarlos, porque también tenemos muchas limitaciones, pero eso es lo bonito de ser humano, pues que tenemos esas múltiples posibilidades de ser y hacer. Entonces, aquí hay unos esbozos. Yo le agradezco mucho a los compañeros que se atreven a compartirnos sus ejercicios de manera muy tranquila, de manera muy generosa, porque yo sé que eso también a uno le cuesta a veces ponerse ante un público que no sabe desde dónde va a ser leído, pero también agradezco las preguntas que hace el público, las preguntas que aparecen, porque son posibilidades para que nos revisemos en lo que estamos construyendo como universidad. No para que digamos todos lo mismo, porque no pretendemos eso, sino para que, aún viajando de maneras múltiples y rutas distintas, poder llegar a un escenario común, a un escenario articulado, que es la construcción de una educación de calidad. Más que una idea de calidad educativa, una noción de educación de calidad o una noción de un aprender para toda la vida.
Pregunta fundamental, ¿cómo estamos construyendo esos enunciados con la participación de profesores, de estudiantes, de egresados y de la comunidad académico-administrativa? Si son procesos, resultados de aprendizaje pensados para el desempeño de los estudiantes, ¿qué tanto estamos vinculando a los estudiantes a este ejercicio? ¿Qué tanto estamos hablando con los egresados a la luz de lo que han aprendido en nuestros programas? Entonces, si pensamos esto, al menos de cómo lo estamos intencionando en este momento en la Vicerrectoría de Docencia, esto implicará una conversación profunda con los egresados, no para saber dónde trabajan y con quién se desempeñan, eso será un dato importante, sino también para saber cómo ese currículo, cómo ese plan de formación, cómo esas organizaciones curriculares se van transformando. De esa manera podemos construir una noción distinta de la que plantea el decreto 1330, de un resultado solamente como una declaración explícita de lo que el estudiante sabrá hacer, y también pensamos más allá de cómo hay una construcción que implica lo comunitario. Entonces, profes, en eso estamos trabajando. Les agradezco mucho el espacio y saben que desde Asuntos Curriculares estamos para acompañarlos en lo que ustedes necesiten. Vamos a hacer un siguiente viernes de currículo para presentarles algunos elementos de la autoevaluación institucional, y vendrá de nuevo la discusión entonces sobre capacidades y competencias como un escenario importante de enunciación también, para que miremos cómo hemos construido unos discursos pedagógicos en los programas. A todos un abrazo muy grande y gratitud pues por haber estado en esta mañana acompañarnos. Un feliz día. Igualmente, bueno, Diana, muchísimas chao, qué rico gracias. verte. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un abracito. Feliz día Un para abrazo. todos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, colegas. Gracias por todo. Feliz tarde. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.